Abuelo, ¿Qué? no quiero ser una fracasada. ¿Qué dices? ¿De dónde has sacado esa idea de ser una fracasada? Porque papá odia a los fracasados. Alto, alto. Rebobina un momento. ¿Sabes lo que es un fracasado? Un fracasado de verdad es alguien que tiene tanto miedo de no ganar que ni siquiera lo intenta. Tú lo intentas, ¿verdad? Sí, No eres una fracasada. Mañana nos vamos a divertir. sí. Se quedarán boquiabiertos. Muchos habrán reconocido este diálogo que es de la película Pequeña Miss Sunshine. Esta cinta del 2006 es un auténtico clásico moderno dentro del cine. En la película, el padre de la pequeña Olive está obsesionado con el éxito y con el fracaso. Tal es así que lo convierte en su profesión, ya que se dedica a promocionar cursos para alcanzar el éxito. Sin embargo, su público es bastante escaso. Él está convencido de que, a pesar de esto, triunfará con su idea, ya que no luchar hasta el final, pese a los obstáculos, es de fracasados. En este contexto tiene lugar la conversación que escuchamos, en la que el abuelo anima a su nieta a presentarse a un concurso de belleza y a pasarla bien, ya sea que gane o que pierda. Este diálogo es la perfecta introducción para explicar y reflexionar en nuestro tema de hoy. Bienvenidos al podcast Psicología Contigo, de lamentesmaravillosa.com. Un espacio de conversación y explicaciones sobre psicología. Psicología Contigo. Hola a todos, soy Paloma Colín y les doy la bienvenida a este primer episodio de Psicología Contigo. Hoy hablaremos con la psicóloga Cristina Roda Rivera. Cristina es nuestra invitada experta en un tema pues bastante interesante, que es el miedo al fracaso. Hola Cristina, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte hoy en este primer programa con nosotros. Sí, la verdad que estoy muy contenta de estar aquí, aunque estoy recién diagnosticada de COVID y mi voz no es la mejor, pero bueno, aún así tengo muchas ganas de hacer este episodio. Ay, Cristina, esperemos que te sientas mejor. Y bueno, vamos a continuar para que ya reposes con esto del COVID. Cristina, se dicen muchísimas cosas sobre el miedo al fracaso. Por ejemplo, pues que tiene mucho que ver con el hecho de ser perfeccionistas, con la autocrítica e incluso con el sabotaje a uno mismo. Pero, ¿qué te parece si primero nos cuentas en realidad qué es el miedo al fracaso? Vale, el miedo al fracaso puede definirse como la intensa sensación de angustia que nos aborda por sentir que no vamos a estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Para entender qué es exactamente el miedo al fracaso, primero debemos entender qué significa fracaso. Y es que todos tenemos diferentes significados de fracaso, simplemente porque todos tenemos distintos puntos de referencias, valores y sistemas de creencias. Un fracaso para una persona podría ser una experiencia de aprendizaje para otra. Por ejemplo, alguien que tartamudea y tiene miedo a fracasar en una exposición en público puede sentir como un triunfo inconmensurable dar una conferencia ante decenas de personas, mientras que para otra persona cualquiera llevar a cabo esa misma tarea puede ser lo más común del mundo. Es decir, todos tenemos miedos distintos y aspiramos también a éxitos distintos. Ok, bueno, sin embargo, tú sabes que la sociedad tiende a uniformarnos, ¿no? A todos. Y pues uno de los conceptos sobre lo que significa tener éxito suele ser quien no triunfa e innova en un trabajo es en gran parte un fracasado. Sí, así es. Nos han metido en la cabeza que ya no vale con tener un trabajo con el que mantenerte y poder acceder a los bienes más básicos, sino que se tiene que destacar en cuanto a rendimiento personal respecto a otras personas. Además, a esta premisa básica se le añade que debes también estar delgada, musculoso, tener salud, una vida social publicable en redes, unos hijos que aspiran a ser alguien en la vida,
Y la fama sería, en este torbellino de éxito, el último escalafón del triunfo social. En este contexto, el miedo al fracaso se va gestando en cada uno de nosotros poco a poco. Bien, esto es una vista panorámica del miedo al fracaso en nuestra sociedad actual. Podemos acercar la lente al individuo, aunque siempre hay que tener en cuenta que va a estar influido este miedo al fracaso por condicionantes sociales, ¿vale? Por ejemplo, Paloma, ¿no te has preguntado por qué hay personas que se enrolan una y otra vez en las mismas situaciones y relaciones? Sí, claro que sí. Pues desde el punto de vista psicológico hay varias explicaciones. Vamos a intentar ver algunas de ellas para intentar librarnos de toda esa losa tan pesada que es el miedo al fracaso. Cristina, y en este sentido, ¿cómo definirías el miedo al fracaso, pero desde una perspectiva psicológica? Por ejemplo, pensemos en la típica persona que solo tiene relaciones conflictivas, o en un chico con talento que no acaba de dejar esa cadena de empleos inestables una y otra vez. O, por ejemplo, también se me ocurre una madre que continúa gritando a su hijo, aunque el comportamiento de este sea cada vez más problemático y no obtenga mejoría, ¿no? Estas personas no es que estén cómodas en el malestar, sino que el miedo a cambiar y actuar de forma distinta les pone al filo de la navaja. Es decir, que estas personas cambien supone exponerse de nuevo y experimentar. Experimentar quizás otra decepción habiendo utilizado otra estrategia nueva. Y si fallan, ¿qué ocurre? O si no obtienen lo que quieren a la primera oportunidad, ¿qué va a pasar? Pues que esto va a llevar a que se desestabilicen aún más, que sientan la presión y la mirada de los demás y se sientan aún más expuestos a las críticas ajenas. Es decir, hay personas que amputan su vida y experiencias por miedo a un nuevo fracaso. Prefieren repetir una y otra vez las mismas experiencias que ya conocen, porque este concepto que tienen de sí mismos, la imagen que tienen los demás sobre ellos, es algo cómodo al inicio, se sienten confortables en esa imagen que se ha creado de ellos, pero a la larga es una cárcel para su comportamiento. Claro, qué fuerte se escucha eso de no moverte de un mismo sitio, es decir, estar siempre dentro de tu zona de confort solo por el miedo a algo que tal vez ni siquiera has intentado, ¿no? Sin embargo, pues es una realidad. Desafortunadamente, en ocasiones el miedo pues no nos deja hacer muchas cosas, nos paraliza, ¿no? Y Cristina, ¿este miedo al fracaso puede provocar que interpretemos la realidad de forma equivocada? Sí, porque bueno, el miedo al fracaso está ligado a la evitación de nuevas experiencias y suele ocurrir porque van apareciendo algunas distorsiones cognitivas. Por ejemplo, en el caso de la persona que hemos dicho antes que no quería exponer en público, ¿no? Pues se puede dar la distorsión cognitiva de adivinar el futuro, que es hacer continuamente predicciones negativas sobre lo que va a pasar. En el caso de esta persona, pues dirá, ¿para qué voy a intentar realizar la presentación si voy a tartamudear? ¿No? Claro. También aparece la distorsión del pensamiento en blanco-negro, ver las cosas en términos dicotómicos, verdadero o falso, y no establecer una degradación, ¿no? O una serie de circunstancias que pueden explicar lo que ha ocurrido. El pensamiento en blanco y negro puede llevar a esta persona a pensar, en algún momento voy a trabarme al hablar y será un desastre. Otra de las distorsiones cognitivas que más aparecen en el miedo al fracaso es la exageración, que es dar importancia desmesurada a aspectos negativos que ocurren o a las consecuencias que tendrán. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo, pues la persona puede pensar, verán que no sé hacer una presentación y me despedirán en cuanto puedan. Luego, otra de las distorsiones es la etiquetación.
confundir la parte con el todo, realizar una valoración estereotipada y simplificadora. Por ejemplo, que esta persona piense, verán que titubeo al hablar en la presentación y se darán cuenta que soy un desastre como profesional y una persona con algún problema mental. Cristina, nos has contado de forma muy específica y muy completa, pues cómo vivimos el miedo al fracaso en nuestra mente. Sin embargo, sí me surge una pregunta, ¿cuáles serían estas consecuencias? Las consecuencias de este miedo al fracaso a nivel social. Bueno, pues el miedo al fracaso es un miedo vital que nos está restando vida, nos está volviendo aburridos y además nos está volviendo perezosos. Decía José Saramago que las 3 enfermedades del hombre actual son la incomunicación, la revolución tecnológica y una vida centrada en el triunfo personal. Y es que la gente tiene tanto miedo de no triunfar que opta por no vivir o por vivir a lo seguro, en un lugar donde el fracaso social no sea tan evidente y ellos no se sientan tan expuestos. Esto da lugar a que da igual que la sensación de vacío y malestar personal sea acuciante, ¿no? Todo consiste en que se disimule esa sensación y en estar en un lugar seguro, aunque sin experimentar nada y con una vida muy limitada en experiencias. ¿Y por qué crees que casi todos tenemos miedo al fracaso, ya sea en mayor o menor medida? Bueno, no todos tenemos un abuelo tan molón como el de la pequeña Miss Sunshine. Más bien todo lo contrario. Los familiares, los amigos, los profesores nos programan para triunfar y nos invalidan para vivir con libertad desde que somos bien pequeñitos. Y aquí damos con el talón de Aquiles de la vida plena. No vivir para no fracasar. Una idea derivada de este sistema. Es decir, si vas a fracasar, mejor no hagas demasiadas cosas porque todo lo que hagas está encaminado a que tienes que triunfar y destacar. Y claro, esto nos lleva a añorar esos tiempos en los que pasarlo bien o vivir no estaba dirigido a nada, ¿no? O los tiempos en los que éramos más niños o más jóvenes, que lo único que importaba era el recorrido, el paso a paso, el conocer la persona, se estudiaba para probar y luego para librarse de ese estudio y experimentar salidas, conocer gente, pasarlo bien. Iniciábamos una amistad con los que nos hacían sentir especiales, ¿no? No mirábamos más allá del interés que nos transmitía una persona por su humanidad. ¡Wow! ¡Qué tiempos aquellos!, ¿no? Que sí, se sienten muy lejanos ahora mismo. Así es. Y es que yo creo que la clave es que ahí el miedo al fracaso no estaba tan presente porque sencillamente lo emocional estaba a flor de piel, sirviendo a los sentidos una y otra vez en cada experiencia. Pero poco a poco todas esas conversaciones tan originales, esas experiencias tan genuinas y esos afectos tan sinceros, pues fueron sustituidos por una especie de lo que yo llamo Gestapo de la adultez. Esta Gestapo de la adultez es un grupo de personas con más edad o menos que empiezan a evaluar cada cosa que haces en función de si va a proporcionar dinero, casa, fama o marido, ¿no? Y ya empezamos a cambiar el ser por el aparentar ser lo que sea, pero que sea de una forma triunfal, ¿no? Y lo triste es que estamos en un programa de vida donde, aunque queramos triunfar, es un sistema absolutamente desigual. Se nos exige a todos obtener los mismos éxitos que el resto de la humanidad, haciéndonos creer en la meritocracia, pero con con unos puntos de partida absolutamente desiguales, ¿no? Parece broma, ¿verdad? Claro, sí, pero sin ninguna gracia, eso sí. Sí, es que así estamos jugando actualmente en el mundo. Que esto es un poco duro, pero ¿quién quiere ser un fracasado? No, pues nadie. Claro, nadie quiere acabar siendo un fracasado en esta vida, ¿no? Es que la palabra fracasado engloba todo, ¿no?
Es mucho peor a ojos de otras personas ser un fracasado que ser un infeliz. Y ahí es donde encontramos el paralizante miedo al fracaso y por ende el miedo a vivir. Porque, claro, algunas personas se sienten cansadas de que juzguen cada cosa que hacen, o que no parece tener un objetivo claro, o de que se empieza a catalogar sus valores como poco útiles, o los aprendizajes que tienen más trascendentales como pérdidas de tiempo. Entonces, pues las personas optan por empezar a no hacer nada o a hacer lo que todo el mundo hace, por miedo a volver a ser evaluados y sentenciados, por el miedo al fracaso social, que se siente algo personal, que te llega a hundir y te aísla del resto, ¿no? Claro, sí, si no te da dinero, pues no vale, ¿no? Incluso se dice que el miedo al fracaso pues casi siempre viene de afuera y que después lo interiorizamos como un miedo individual. Creo que en cualquier momento de nuestra vida este miedo pues puede llegar a paralizarnos por completo. Sí, totalmente. A ver, el miedo al fracaso se va construyendo con las comparaciones con los demás, con lo que se supone que deberíamos estar haciendo a nuestra edad, o con la búsqueda de la tal ansiada estabilidad, ¿no? Estabilidad que quiere decir estabilidad emocional, estabilidad de pareja, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, hay un final feliz para quienes hayan llegado hasta esta parte del podcast y también para los que no se terminaron de creer este cuento del éxito o el fracaso. Y es que dentro de unas décadas el capitalismo, tal y como lo hemos conocido, ya no existirá como hoy, como tan fuerte como lo es hoy, ¿no? Pero no porque se hayan empeñado activistas medioambientales, psicólogos o filósofos, no. Es porque precisamente los que se llaman triunfadores actualmente en este sistema están cambiando el sentido de lo que es el esfuerzo, la meritocracia y de lo que es hacer negocio y comercio. Vamos, ya está perdiendo su valor el hecho de triunfar o fracasar, porque las nuevas tecnologías han puesto al descubierto la verdad, ¿no? Y la ventaja de las personas que suelen triunfar. Y suele ser bastante evidente, ¿no? Es que la mayoría de las veces cuentan con muchísima ayuda económica, cosa que no siempre ha sido así, pero bueno, si quieres, vamos a ver un fragmento de la escritora Ayn Rand para que entendamos por qué está llegando el final de este capitalismo que muchas veces ha impulsado la creatividad, ¿no? Y Claro. el comercio y el intercambio de bienes, pero que ahora ya no es tal, como ya no se define así, ¿no? Ayn Rand, que era una firme defensora del capitalismo y del concepto de los triunfadores y los fracasados, vaticinó el fin de una era con estas palabras. Ella decía: cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes, sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti, cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada. Bueno, tremendas palabras, ¿no? Suenan bastante fuertes, ¿no? Y que a final de cuentas ellos mismos sean los que pues van a poner un fin a todo esto. Claro, porque llevamos aproximadamente 15 años viviendo una descomposición de todo el sistema que Rand defendía y que si un día dio muchas alegrías, cada vez son menores y más agrias, ¿no? Y en este escenario, ¿cómo crees que podamos superar pues este miedo al fracaso? Pues debemos hacer caso a las palabras del abuelo de
Pequeña Miss Sunshine y decir, intentarlo las veces que sean necesarias. Es la experiencia donde está el triunfo, la vida en sí. O sea, se acepta que te puedas cansar, que puedas abandonar ciertos trabajos, ciertas experiencias o relaciones, pero lo que no puedes hacer es pensar que necesitas demostrar a alguien que eres exitoso o exitosa. No necesitas ninguna puntuación para saber que tu vida es valiosa por sí misma. No vales por aquello que estés haciendo o dejes de hacer. Simplemente vales por quién eres, por lo que amas, por lo que sientes, por lo que das a los demás, ¿no? Y por lo que los demás sienten que de ti, ¿no? Y esperan de ti. Me gustó muchísimo un posteo de la psicóloga Gaga en Instagram que ponía no plantes tantos árboles, riega los que ya están, no escribas tantos libros, cuenta más historias. Y esto me llevó a pensar que también hay que reconceptualizar la importancia de las buenas notas. Lo importante es que los niños se lleven buenos aprendizajes, ¿no? Para la vida. Porque el éxito y el fracaso siempre serán distintos para todos, pero la sensación de que vives tu vida sin un miedo infundado es un logro sin igual, y que no tienes miedo ya a resultar menor a los demás o que tienes que demostrarle algo a alguien. Cuando te liberas de eso, sencillamente te entregas a la vida y empiezas a triunfar porque te has quitado el miedo. Hay que salir y fracasar cada vez mejor. Hay que volver a disfrutar de la vida sin que deba tener un sentido y un sentido para pasar a la historia para los demás. Simplemente vivir tu vida y hacerlo de la forma que te sientas más entretenido y más feliz. Pues qué importante todo esto que dijiste, porque hay personas, pues como bien lo dijiste, que no hacen nada simplemente por no sentirse fracasados y al final de cuentas pues se sienten paralizados y no hicieron nada en su vida, ni siquiera aquellas cosas que les gustaban, ¿no? Entonces, pues me pareció fabuloso eso de, pues no vales por aquello que hagas o dejes de hacer, simplemente vales por quien eres, ¿no? Y pues haz las cosas por divertirte, ¿no? Como comentabas lo del abuelo de Pequeña Miss Sunshine, simplemente inténtalo las veces que seas necesarias, pero no porque falles, pues vas a ser pues una mala persona o simplemente lo estás intentando y en algún momento va a salir o no, pero no te midas por eso, ¿no? Exacto. Este podcast se realiza gracias a la participación del equipo de audiovisuales de nuestro sitio web e invitados. Psicología Contigo. Ay, Cristina, pues muchísimas gracias. Nos dio mucho gusto tenerte en este primer programa con nosotros y gracias a ti. Pues esperamos que nos acompañes en muchos más. Vale, yo también lo espero. Pues muchas gracias. Venga, un saludo, Paloma. Igualmente. Chao. Esperamos que hayas disfrutado este podcast. Descubre más contenido sobre psicología en el sitio web lamenteesmaravillosa.com. Psicología Contigo.